nos damos cuenta, también la Biblia dice, en una ocasión Pedro pescando 12 horas, aleluya, quizá toda la noche pescando, Pedro tirando la red y nada de peces, aleluya, Pedro tirando la red por aquí y nada pescaba, aleluya, pero de repente aparece ese hombre llamado Cristo y una palabra le dice: Pedro, tira la red, y le dice: pero Señor, hemos pescado toda la noche, Señor, hemos trabajado toda la noche. Pero Pedro le dice algo al Señor: aleluya, en tu nombre, en esa palabra yo voy a echar esa red, en tu nombre yo voy a echar, alabado sea el nombre de Cristo, esa red. Y ¿sabe qué pasó? Con una palabra de Dios, lo natural, el trabajo de 12 horas fue convertido en algo sobrenatural. Una palabra de Dios puede cambiar tu vida. Una palabra de Dios puede cambiar tu estatus. Una palabra de Dios puede cambiar, transformar generaciones. Una palabra de Dios salida de la boca de Dios puede cambiar lo natural en lo sobrenatural. Aleluya. Quizá tú dices: llevo enfermo 15 años. Llevo orando por mis hijos 20 años. Llevo orando por mi matrimonio 15 años. Lo que en 50, en 60, 70 años, 15 años, 5 años no has podido cambiar. Con una palabra que tú le creas a Dios, alabado sea el nombre del Señor, puede cambiar lo que has esperado 5 años, 10 años, 15 años. Dios lo puede transformar. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Les saludamos desde aquí en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente estamos delante de ustedes para compartir un mensaje que el Señor ponía en mi corazón. En estos tiempos que estamos viviendo es necesario levantarnos y creerle a Dios, creerle en su palabra. Amén. La misma palabra del Señor dice que es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y discierne las intenciones del corazón. En este momento, en este segmento, quiero compartir este mensaje: el poder de una palabra. Amén. Y quiero llevarlo en la palabra del Señor en Lucas capítulo 13, verso 13 en adelante. Dice la Biblia: y les habló muchas cosas en parábola, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó entre pedregales, donde no había mucha tierra, y brotando pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Oiga bien qué pasó. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíces, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 70, y a cual al 30 por 1. Amén. Esto es una parábola de una semilla. Y a nosotros darnos cuenta que al entender esta parábola es algo tan sencillo de entenderla. Y cuando nosotros ponemos una semilla en la tierra, lo primero que hace esta no es echar hojas, sino es echar raíces. Lo primero que hace es echar raíces. Y Dios necesita que nosotros como seres humanos, amén, echemos raíces en nuestras convicciones a través de la semilla de su palabra. Que echemos raíces a través de la semilla de su palabra. Porque todo, mi amado hermano, lo que usted escucha, todo lo que usted ve es una semilla. Por lo tanto, tiene que tener cuidado lo que le siembran en su corazón. Como por ejemplo, si una persona se acerca a usted y le dice: fulano de tal es de esta manera, fulano de tal tiene un carácter de esta manera. Usted, sin conocer esa persona, ya tiene un concepto bueno o malo de esa persona, porque lo que le sembraron germinó. Lo que nos siembran dentro de nosotros, en nuestros corazones, tarde o temprano va a llevar fruto, va a germinar y dar fruto. Así es la palabra del Señor. La palabra de Dios, cada vez que tú la escuchas, es una semilla que te están sembrando. Es una semilla que dentro de ti está germinando, está creciendo. Aunque tú no veas que está pasando algo, pero la palabra de Dios tiene el poder para cambiar lo interior. Por eso dice que es eficaz, es viva, tiene vida. La palabra de Dios tiene vida, es eficaz, tiene cumplimiento.
Cada vez que te siembran la palabra de Dios es una semilla que dentro de ti está revolucionando algo, aunque tú no lo mires. Romanos capítulo 10 verso 17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué es fe? Hebreos capítulo 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos esperando, pero a la misma vez está actuando, aunque no lo estoy viendo, pero está actuando. Esa es la palabra del Señor. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No cualquier cosa, sino que es la palabra de Dios la que va a cambiar, la que va a revolucionar dentro de ti. Y me llama la atención algo que nosotros le dimos lectura. Dice que una semilla, amén, cayó entre el pedregal, entre las piedras, y por no tener raíces profundas se secó. Amén. Y sabe una cosa, mi amado hermano, mi amado amigo que me escucha, todo aquel que no está anclado en la palabra de Dios, todo cristiano que no está anclado en la palabra del Señor, que no tiene raíces en la palabra del Señor, cualquier obstáculo lo va a derribar. Todo aquel que no está anclado en la palabra del Señor corre peligro. Todo aquel que no está anclado en la palabra del Señor se seca en los momentos difíciles. Lo dice la misma, que salió el sol y la quemó porque no tiene raíces profundas. Todo lo que no tiene raíces se seca. Todo lo que no tiene raíces, cuando viene el viento, amén, lo tira, lo tumba. Y es muy interesante porque la Biblia nos compara en muchas maneras. En el Salmo capítulo 92, en el verso 12, dice que el justo va a florecer como la palmera. ¿Quién es el justo? Aquel que vive en la palabra, aquel que se guía por la palabra, aquel que practica la justicia de Dios. Ese es el justo. Y me llama la atención porque al estar escudriñando acerca de la vida de la planta de la palmera, aleluya, nos damos cuenta que la palmera no extiende sus raíces sobre las arenas movedizas. No se ancla en algo que no está sólido, sino que dice, ¿verdad?, en la biografía de la palmera, que ésta empieza a echar raíces y ¿verdad?, las raíces van profundizando hasta encontrar tierra sólida, y ahí comienza a incrustarse, ahí comienza, amén, alimentarse de algo sólido. Por eso vemos cuando los huracanes de categoría 3, categoría 5, ¿verdad?, y vientos a 180 millas por hora, amén, las palmeras están ya quizá en el suelo, tocando suelo, pero cuando sale el sol vuelven otra vez a pararse porque tienen raíces anclados en algo que no se mueve. Y así Dios viene estableciendo esta palabra, viene estableciendo y dice: es necesario que ustedes echen raíces profundas, porque hay gente que solo escucha y se emociona, pero Dios dice: yo no quiero de esa gente, yo quiero la gente que eche raíces profundas y que lleve fruto. Alabado sea el nombre de Cristo. Y es muy interesante la Biblia. ¿Por qué? Porque todo aquel que no tiene raíces corre peligro. Todo aquel que no tiene raíces en el Señor se seca. Amén. Solo aquel que tiene raíces tiene el poder para permanecer. Aquel que tiene raíces tiene el poder de permanecer, tiene el poder de crecer y tiene el poder de dar fruto. Todo aquel que tiene raíces. De otra manera, mi amado hermano, seremos gente, amén, aleluya, de doble ánimo, inconstante. La Biblia dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquel que no tiene raíces, mi amado hermano, es inconstante. Hoy quiere, mañana no quiere. Pero Jesucristo no nos habla de esa manera. Incluso la Biblia nos dice: si permanecieses en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho, será dado. ¿Por qué? Porque en la permanencia hay fruto, en la permanencia hay regalo, y Dios quiere que tú eches raíces, amén, en la semilla de su palabra. ¿Por qué, mi amado hermano? ¿Por qué es tan importante permanecer? ¿Por qué es tan importante echar fruto? Porque las convicciones, amén, las raíces del ser humano son las convicciones que él tiene en su vida. Las raíces del ser humano son las convicciones en quien él ha creído, en quien nos sostiene nuestra vida. Amén. En los momentos difíciles son las convicciones que nos sostienen. Porque todo ser humano pasamos por dificultades, todo ser humano pasamos por problemas, por huracanes.
Amén. Pero todo aquel que tiene la raíz anclada en la palabra de Dios, pueden soplar los vientos a 180, 200 millas por hora, pero permanece porque está anclado en la palabra de Dios. Y así Dios quiere que echemos raíces. Amén, que echemos raíces, que creamos en esa palabra que Él dictaminó, que le creamos. Por eso este mensaje, el poder de la palabra, el poder de una palabra. Ahora Jesús viene diciendo que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es fe? Todos nacemos con fe. Nosotros nacimos con fe, pero la palabra de Dios en nosotros actúa, detona nuestra fe. Creer en algo natural, llevarlo a lo sobrenatural. Creer, aleluya, todos nosotros nacimos con fe. Amén. Por eso que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, algo dentro de nosotros comienza a suceder. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, algo dentro de nosotros comienza a surgir. Algo comienza a romperse, algo comienza a cambiar. Si nos sentíamos débiles, nos sentimos fuertes, porque la palabra de Dios está produciendo dentro de nosotros cambio. Aunque el escenario de nuestra vida pueda estar de cabeza, aunque el escenario de nuestra vida pueda estar, aleluya, pasando huracanes, haciendo sol para que las raíces se sequen, aleluya, pero la palabra de Dios, anclado en la palabra de Dios, nos hace estar firmes y fuertes. Cada vez que tú oyes la palabra de Dios, activa tu fe. Cada vez que tú oyes la palabra de Dios, activa tu fe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está llena de buenas noticias. Incluso evangelio, ¿qué significa? Las buenas nuevas, las nuevas noticias. La palabra de Dios está llena de esperanza. La palabra de Dios está llena, mi amado hermano, de bendiciones. Por eso que el diablo no quiere que oigas la palabra de Dios. Dice la Biblia en esa misma parábola, pero en Lucas capítulo 8, mi amado hermano. Dice en el verso 12, los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Oiga bien, el diablo no quiere que tú oigas la palabra, que te ancles en la palabra, que tú permanezcas, que le creas a la palabra. Él quiere robar tu fe al tú creerle la palabra. Él quiere arrancar la fe de ti. Quiere que tú no creas en la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios tiene el poder de activar tu fe. La palabra de Dios tiene el poder de activar tu fe. Amén. Y la fe no es religión. La fe no es que qué bonito hablar de fe. Qué bonito mensaje, qué bonitas palabras. No, la fe tiene el poder de cambiar lo natural en algo sobrenatural. Esa es la fe. Por eso el enemigo se empeña en robarte la palabra, robarte la semilla. El diablo se empeña en robarte esa palabra. Porque la palabra de Dios tiene el poder de cambiarlo todo en tu vida. Con una sola palabra de parte de Dios que tú te levantes a creer, puede cambiar tu generación, puede cambiar tu estatus, puede cambiar tu alrededor con una palabra de parte de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque si tú vienes enfermo, mi amado hermano, la Biblia te hace creer la palabra que puedes encontrar sanidad. Isaías 53, que por sus llagas nosotros somos sanos. Si vienes triste, la palabra te promete gozo. La Biblia dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo, algo sobrenatural, es mi fortaleza en Dios. Me siento fuerte, aunque estoy triste, pero estoy fuerte. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Por eso en Hebreos capítulo 4, verso 12 dice, porque la palabra de Dios es vida y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta el tuétano, hasta las coyunturas y discierne las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene vida. Una sola palabra de salida de la boca de Dios, que tú te atrevas a creerle, puede cambiar todo lo que tú estás viviendo. Por eso es que el enemigo se empeña a robar esa palabra. Aleluya. Por eso que, mi amado hermano, hay gente que cuando escucha la palabra dice, el hermano como que me está hablando a mí, como que ese predicador conocía todo, porque la palabra discerniendo las intenciones del corazón, confrontándote porque tiene vida, porque es eficaz. Así es la palabra del Señor.
La palabra del Señor dentro de ti, cuando tú la escuchas, detona algo, cambia algo. La palabra del Señor comienza a revolucionar dentro de ti, que cambia lo interno para que tú, aleluya, te sientas, aleluya, fuerte, aunque estés decaído, aunque el escenario de tu vida no está saliendo como tú esperabas, pero la palabra detona dentro de ti algo sobrenatural. Dios comienza de lo interno. Por eso que cuando David, y esta historia me encanta siempre hablar de este joven, porque David era una persona, un simple joven, quizá pastor de ovejas, pero en su intimidad, en lo interno, comenzó a conocer a ese Dios de poder. Allá en el campo, en las montañas, con las ovejas, Dios comenzó a tratar con el corazón de David, comenzó a traer un cambio diferente. Por eso que cuando en medio del problema, en medio de que cuando se levanta Israel en guerra, y dice la Biblia que había un paladín, un gigante llamado Goliat. Como David ya era transformado en el interno, había conocido a Dios. Por eso en el externo, por eso usted cree que David no conocía, no sabía que este paladín Goliat era un joven, quizá desde joven entrenado en guerra. Era un hombre entrenado en batalla que había quizá acabado con muchas vidas. David lo sabía, pero él conocía al Dios de lo interno. Por eso que cuando él se presenta enfrente de la tempestad, enfrente de la guerra, enfrente del Goliat, del gigante, él le dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo, aquel Dios de lo secreto, aquel Dios que me transformó, que me enseñó, aleluya, que tú puedes venir con todo lo que tú tengas, pero hay uno que te puede vencer, y su nombre es Jesús de Nazaret, y su nombre es Jehová de los ejércitos. Porque Dios comienza a transformar dentro de nosotros. David, y sabe que su hermano dijeron: David, él te va a matar, te va a hacer pedazos, sabes que él te va a acabar. Pero David conocía al Dios que cambia lo íntimo. Y le dijo: ¿sabes qué? Yo he peleado con osos, he peleado con leones, y delante de Dios ese gigante no es nada. Y es lo que hace la palabra dentro de ti, que comienza a cambiar lo interno, comienza a revolucionarte por dentro. Porque si antes estabas cabizbajo, antes quizá cualquier palabrita de fulano de tal, ay, que me hirió, cualquier pensamiento que la gente decía de ti te tumbaba al suelo. Pero cuando tú comienzas a escudriñar la palabra, a escuchar la palabra, la Biblia dice que tú fuiste comprado a sangre, aleluya, tienes un precio, aleluya, que no eres cualquier persona, no eres cualquier etiqueta que te puedan poner. Hay un precio, vale la sangre de Cristo, vale la vida de Cristo, alabado sea el nombre del Señor. Y te hace fundarte, te hace ser una persona firme, lo que ocasiona la palabra del Señor, el poder de una palabra. Ahora, la palabra de Dios tiene, o la semilla, la palabra del Señor tiene el ADN de lo sobrenatural. Y aquí quiero entrar en tema. Aquí quiero que usted, aleluya, se goce conmigo, porque la palabra del Señor tiene el poder de cambiar lo natural en lo sobrenatural. Así como David cambió lo íntimo, Dios tiene el poder, la palabra de Dios tiene el poder de cambiar lo natural en lo sobrenatural. Por ejemplo, la semilla de naranja sigue dando naranjas al sembrarla. La semilla de lo que sea sigue fructificando lo mismo. Es lo natural. Pero la palabra del Señor tiene el poder de cambiar lo natural en lo sobrenatural. En la matemática del hombre, 0 más 0 es 0. Pero en la matemática de Dios, 0 más 0, la Biblia dice que Él hace algo. Porque dice que Él multiplica las fuerzas a aquel que no le queda ninguna. Aquel que está en 0, si viene a los pies de Cristo a rendirse, alabado sea el Señor, Él le da gasolina, le da para arriba para que siga peleando esta batalla. Porque Él multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Esa es la matemática de Dios. Dios de la nada hace algo. En la matemática del hombre, 0 más 0 es 0. No puede hacer nada más. Pero Dios hace las cosas sobrenaturales. Y cuando Dios da una palabra,
esa palabra lleva su ADN de lo sobrenatural. Cuando Dios da una palabra, mi amado hermano, lleva el ADN de lo sobrenatural de Dios. Por eso que una palabra de Dios puede cambiar la vida en un segundo. Una palabra del Señor puede cambiar tu vida en un segundo. Porque lo naturalmente no se puede, aleluya. Lo que naturalmente no has podido, lo que naturalmente te ha costado, una palabra de Dios lo puede cambiar en algo sobrenatural. Lo que naturalmente te ha costado vencer, lo que naturalmente te ha costado pasarlo, una palabra que tú le creas a Dios, aleluya, puede cambiar esa cosa en algo sobrenatural. Esa es la palabra del Señor. Una palabra del Señor. Una palabra que tiene poder. Nos damos cuenta que cuando el pueblo de Israel llegó frente al mar y detrás venía Faraón con su ejército. Detrás venía Faraón con su ejército, con su caballeriza, sus soldados de guerra. Y delante del pueblo estaba solamente el mar. Y Moisés clama al Señor. Moisés le clama. Y en la mente natural, Moisés hubiera dicho, o Dios les hubiera mandado, ¿sabes qué? Construyan lanchas, balsas, barcos, botes y pasen al otro lado. Construyan barcos y pasen al otro lado. Pero una palabra de Dios, Él cambió lo natural en lo sobrenatural. Moisés recibe la palabra y le dice: dile al pueblo de Israel que marche, que yo voy a abrir aquel mar rojo, que yo voy a abrir lo imposible. Por ahí mismo van a caminar, donde parece imposible, por ahí mismo van a pasar, porque una palabra del Señor basta para cambiar lo natural en lo sobrenatural. Alabado sea el nombre del Señor. Nos damos cuenta, también la Biblia dice, en una ocasión Pedro pescando 12 horas, aleluya, quizá toda la noche pescando, Pedro tirando la red y nada de peces, aleluya, Pedro tirando la red por aquí y nada pescaba, aleluya, pero de repente aparece ese hombre llamado Cristo y una palabra le dice: Pedro, tira la red, y le dice: pero Señor, hemos pescado toda la noche, Señor, hemos trabajado toda la noche. Pero Pedro le dice algo al Señor, aleluya: en tu nombre, en esa palabra yo voy a echar esa red, en tu nombre yo voy a echar, alabado sea el nombre de Cristo, esa red. Y ¿sabe qué pasó? Con una palabra de Dios, lo natural, el trabajo de 12 horas fue convertido en algo sobrenatural, porque así es Dios. Una palabra de Dios puede cambiar tu vida. Una palabra de Dios puede cambiar tu estatus. Una palabra de Dios puede cambiar, transformar generaciones. Una palabra de Dios salida de la boca de Dios puede cambiar lo natural en lo sobrenatural. Aleluya. Quizá tú dices: llevo enfermo 15 años. Llevo orando por mis hijos 20 años. Llevo orando por mi matrimonio 15 años. Lo que en 50, en 60, 70 años, 15 años, 5 años no has podido cambiar. Con una palabra que tú le creas a Dios, alabado sea el nombre del Señor, puede cambiar lo que has esperado 5 años, 10 años, 15 años. Dios lo puede transformar si tú le crees a esa palabra. Poderoso sea el nombre del Señor. Una palabra del Señor basta para cambiar tu vida. Una palabra del Señor basta para transformar los tuyos. Una palabra del Señor basta para cambiar tu tempestad, para cambiar tu adversidad. Una palabra del Señor basta para cambiar tu escenario de vida. En una ocasión, Cristo, cruzando al otro lado, se levanta una tempestad. Y naturalmente los hombres se asustan porque se levantó los vientos, las mareas. Y Cristo descansando ahí normalmente. Algo que si Cristo va a nuestra barca, la barca no se va a hundir. Si tus raíces están en Cristo, tu barca no se va a hundir. Si tú le crees a Cristo. Y levantan a Cristo y le dicen: Señor, despierta, ¿no ves que nos ahogamos, perecemos? Y le dice el Señor: hombres de poca fe. Cristo se para y le dice: mar, calla, viento, enmudece. Una palabra del Señor, la tempestad lo convierte en bonanza. Porque así es Dios. Lo que ha pasado en este tiempo, que nos hemos acostumbrado a escuchar la palabra del Señor y ya lo vemos algo natural.
Nos hemos acostumbrado a escuchar la palabra del Señor, que ya lo vemos algo normal. Estamos viendo algo normal, algo que es sobrenatural. Estamos viendo algo normal, lo que seguiría siendo algo sobrenatural. Estamos viendo normal, nos hemos acostumbrado a escuchar una palabra y decir: wow, qué bonito predica, qué bonito habla, qué bonito expone, qué bonita palabra. Pero no te acostumbres a escuchar naturalmente lo que es algo sobrenatural. No te acostumbres a escuchar naturalmente esta palabra que es sobrenatural. Porque por una palabra de Dios Lázaro salió de la tumba. Por una palabra, alabado sea el nombre de Cristo, aquel hombre que llevaba 38 años, según Juan capítulo 5, en el estanque de Betesda, aquel hombre llevaba 38 años esperando por su sanidad. Aleluya. Cuando el ángel descendía de tiempo en tiempo y de repente aparece Jesús y le dice: ¿quieres ser sano? Y aquel hombre dice: Señor, pero antes de yo descender al estanque viene otro y desciende primero que yo. Aleluya. Pero una palabra del Señor, la enfermedad lo cambió en segundos en sanidad. Porque así es Dios. Una palabra de Dios puede cambiar tu enfermedad, aleluya, en ser sano. Y mientras estás escuchando esta palabra, algo Dios está produciendo. Mientras estás escuchando esta palabra, Dios puede sanarte de esa enfermedad. Porque la palabra del Señor es vida. La palabra del Señor tiene poder. Una palabra de Dios cambia lo natural en lo sobrenatural. Dios se está metiendo para transformar las vidas, para transformar tu corazón, para transformar tu generación. Una palabra que tú le creas a Dios, Dios lo va a cumplir, Dios lo hará y transformará el escenario de tu vida. Una palabra de Dios. Una palabra de Dios puede cambiarlo todo. Con una palabra de Dios que tú te levantes a creer, tus hijos, tu generación puede cambiar. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La Biblia dice: si estás pasando escasez, Deuteronomio capítulo 28, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, lo que te prescribo, y lo cumples, lo llevas por obra, vas a ser bendito en la ciudad y en el campo. No faltará la harina, no faltará nada en tu mesa, porque Dios suplirá tus necesidades. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Porque la palabra del Señor cambia las adversidades. Por una palabra del Señor, aquí en la tierra, algo sobrenatural lo convierte. Algo que tú has esperado por años, Dios lo viene y lo transforma. Algo que tú has esperado, una palabra de Dios que es sobrenatural aquí en la tierra. Una palabra que salió de la boca de Dios aquí en la tierra es sobrenatural. Y lo que sobrenaturalmente la psicología, los doctores, aleluya, los consejeros no han podido dar, una palabra de Dios puede transformar tu vida. Una palabra de Dios puede cambiar tu vida. Buscamos psicólogos, buscamos terapeutas, buscamos todo. Una palabra de Dios basta para cambiar tu historia. Una palabra de Dios basta para cambiar tu vida. El poder de una palabra. Por una palabra, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, una palabra de Dios, se durmieron siendo esclavos. Se durmieron siendo esclavos, pero al día siguiente se levantaron siendo libres. Y no solamente eso, sino que toda la riqueza de Egipto eran para ellos. Porque una palabra de Dios cambia tu vida. Se durmieron siendo esclavos y despertaron siendo libres. Porque una sola palabra de Dios que te atrevas a aceptar en ti puede cambiar drásticamente el transcurso de toda tu generación, el transcurso de todo lo que tú estás viviendo, el transcurso de todo lo que tú estás pasando. Con una palabra de parte de Dios, con una palabra de Dios puede cambiar tu historia, pero es tu decisión. Pero yo te invito a que tú le creas a Dios, que dejes de ver algo natural, lo que es algo sobrenatural.
Que tú dejes de ver algo común, que es algo sobrenatural. La palabra de Dios tiene poder cuando tú te levantas a creer una sola palabra. El pueblo de Egipto, de Israel que estaba en Egipto, le creyeron a Dios y se levantaron siendo libres con todas las riquezas de los egipcios. Con todas las riquezas de Egipto. Ahora, cuando creemos a Dios, le creemos a su palabra. Cuando nosotros confiamos en Dios, nosotros confiamos en su palabra. Cuando Cristo andaba aquí en la tierra, la palabra se encarnó en él. Era la palabra encarnada. Por eso que cuando esta mujer que llevaba años enferma y que había gastado todo en cuanto ella tenía, cuando ella dijo, si yo tocara el borde del manto de Jesús, yo sé que sana sería. Ella no esperaba tocar un profeta. Ella esperaba tocar a aquel hombre de lo que se decía de él, que sanaba, que limpiaba, que resucitaba a los muertos. La palabra llegó a sus oídos y activó su fe, y al tocar recibió su sanidad. Ahora, Cristo no se puede ver. Cristo nadie lo ha visto jamás, pero sí se puede escuchar. Y lo escuchamos a través de esta palabra. Lo escuchamos a través de un mensaje. Lo escuchamos a través. Por eso la gente cuando decía, Señor, muéstranos al Padre. ¿A dónde está? Queremos conocerlo. Jesús decía, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque la palabra es el Padre. Porque la palabra es el Padre. La palabra es el Padre. Y cuando el Padre da una palabra, se cumple aquí en la tierra. Cuando el cielo, el Padre da una palabra, se cumple aquí en la tierra. A Habacuc le dijeron, escribe la visión, escríbelo, escribe esa palabra. Aunque la visión tardar, vendrá, tendrá su cumplimiento. Escríbela. Dice, la visión no tardará, tendrá su cumplimiento. Porque una palabra del Señor aquí en la tierra tiene el poder para cambiar las cosas. Dios no miente. Si Dios habló en tu vida, si tú recibiste una palabra de parte de Dios, espérala. Quizá a nosotros se nos olvida al transcurso de los meses, de los años, se nos olvida. Pero la palabra que salió de la boca de Dios tendrá su cumplimiento. Por eso sí, aleluya, si tu tío, tu papá, tu generación, alguien de tu familia le han profetizado y no se ha cumplido, es tiempo que tú le digas, Dios, cumple tu palabra sobre mi vida. Esta es la generación que va a recibir el cumplimiento de tu palabra. La Biblia dice en Isaías capítulo 55 verso 10, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve a ella, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. Y dice, y da semilla al que siembra y pan al que come. Verso 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiera. Así es la palabra del Señor, que no retorna tras vacía. La palabra del Señor no retorna tras vacía, sino que hará el efecto por la cual ha sido enviada. Si Dios habló a tu vida, mi amado hermano, a mi amigo que me escucha, Dios cumplirá esa palabra. Confía en la palabra del Señor. Aférrate a la palabra del Señor. Aférrate a su palabra. Porque una palabra del Señor puede transformar nuestras generaciones. Una palabra del Señor puede cambiar tu vida. Es más, la palabra del Señor quita en nuestras vidas, número uno, el miedo. Hoy hay mucha gente que tiene temor de lo que va a suceder el día de mañana. Que si Cristo viene, ¿a dónde voy a ir? La palabra te quita el miedo, te pone en ti seguridad. La Biblia dice que nosotros, ¿verdad? Los que guardan el mandato de este evangelio, que guardan las palabras de este evangelio, Dios les promete y quita el miedo de nuestras vidas. La gente dice, ¿qué va a ser de mí? ¿A dónde voy a ir? Dios quita todo ese miedo.
Dios quita todo eso. La Biblia dice, ¿verdad? También dice en el Salmos capítulo 23, verso 4, dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no voy a temer, porque tú estás conmigo. La palabra te quita eso. ¿Y quién promete esto? ¿Quién lo promete? La palabra del Señor. La palabra es la que te promete, amén, seguridad, y quita el miedo. Otra cosa que promete la palabra es seguridad, confianza. La palabra te da esa confianza, esa seguridad. Nos damos cuenta que cuando Cristo venía caminando sobre el mar, de repente todos sus discípulos se asustaron y dijeron: un fantasma, es un fantasma. Y Pedro le dijo: Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Y cuando escucha la palabra de Jesús que le dice: ven, el temor de Pedro desapareció. El temor de Pedro se quitó de su corazón. Porque lo que te da la palabra, te da seguridad en los momentos adversos. Otra cosa que hace la palabra, te trae paz. Y la Biblia dice en Juan capítulo 14, verso 27, la Biblia dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Sabe una cosa? El mundo te da paz. Sí, te da paz el mundo. También te da paz. La paz del mundo es cuando tú tienes todo lo que tú quieras, ya tienes paz. Tú quieres $10,000 en el banco, 15,000, 100,000 dólares. Ya lo tienes, estás seguro, te sientes tranquilo. Tienes una casa, un carro, te sientes tranquilo, seguro, en paz, mientras haya comida. Pero una paz que no es ficticia, te la da Cristo Jesús. Aunque quizá tú no puedas tener esa cantidad de dinero en el banco, pero tú duermes. La Biblia dice: en paz yo me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La paz, por eso Cristo dice: la paz que yo doy no es como el mundo la da. El mundo te da paz cuando tú tienes todo lo que quieras. Entonces te sientes tranquilo, te sientes en paz. Mientras no tengas lo que tú quieres, lo que tú deseas, te desesperas porque no hay paz. Y con Cristo no. Con Cristo tú no puedas tener lo que tú deseas, pero hay paz dentro de ti, porque lo que hace la palabra, eso es lo que te brinda esta palabra: paz, tranquilidad, seguridad. Ahora, si no confiamos en esta palabra, si yo no pongo mi confianza en esta palabra, si no dependo de esta palabra, si no echo raíces en esta palabra, ¿a dónde estaré plantado? ¿A dónde estaré fundamentado? ¿En lo que piensen los demás? ¿En el dinero que tenga en el banco? ¿A dónde estará mi seguridad? ¿A dónde estará mi confianza? Si su confianza no está en esta palabra, ¿en qué vas a confiar? Si el mundo a cada día se desmorona, si el mundo a cada día va de mal en peor, ¿a dónde estará tu confianza? ¿A dónde estará tu confianza? ¿De qué vas a vivir? ¿Y sabe de qué va a vivir? De lo que diga la gente. ¿Sabe de qué va a vivir? De los comentarios de lo otro. Que la gente te va a decir: bueno, hoy te miras bonito. Mañana te va a decir: hoy te miras feo. Y tú siempre llorando, porque ahí está tu confianza. La Biblia dice en Santiago capítulo 1 verso 8, dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso tú tienes que plantarte en esta palabra, para vivir de esta palabra del Señor. Y yo te vengo a decir: si aquí está tu confianza, si aquí está tu esperanza en esta palabra, si aquí está tu dependencia, tus raíces, tranquilo. Si tú has puesto tu confianza en el Dios que promete sanidad, tranquilo, que Dios va a obrar a tu favor. Si tú has puesto tu esperanza en ese Dios que promete bendecirte, tranquilo, que Dios te va a bendecir. Aleluya, yo siento a Dios en esta hora. Si tú has puesto tu esperanza en el Señor, en esta palabra, tranquilo, que en los momentos de adversidad Dios está ahí. Él es fiel a su palabra. La Biblia dice que la palabra fue enviada y hará
por la cual ha sido enviada. En medio de tu necesidad, esta palabra fue enviada. Tranquilo, que tiene su cumplimiento. Tranquilo, que esta palabra te va a sustentar. Ahora yo espero, mi persona, que todo lo que está escrito aquí se cumpla. Esa es mi esperanza. Esa es mi confianza en el Señor. Que yo dependo de Dios. Que yo dependo de su palabra. Mi esperanza está aquí en su palabra. Mi esperanza, mi confianza está en Él. Ahora, si yo cierro esta palabra, ¿en quién pondré mi confianza? ¿En lo que diga el mundo? ¿En el dinero que pueda tener en el banco? ¿En quién pondré mi confianza? Si yo miro para allá, las cosas están más peor o igual que yo. Si yo miro por allá, las cosas están peor que yo. Pero si yo pongo mi confianza en Dios, si yo pongo mi confianza en esta palabra nunca me va a defraudar. La Biblia dice que los cielos y la tierra van a pasar, pero esta palabra, alabado sea el nombre del Señor, pero esta palabra no va a pasar. No caerá a tierra. Todo puede quebrar, todo puede pasar, pero la palabra del Señor tiene su cumplimiento. La palabra del Señor tiene ese cumplimiento. La palabra no va a pasar. Todo puede acabar. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si en un mundo de oscuridad, en un mundo lleno de tinieblas, si yo apago mi lámpara, si yo dejo de creerle esta palabra, voy a caer al precipicio. Y no tan solamente yo, sino que mis hijos, los hijos de mis hijos, mi generación. Aleluya. Pero si yo mantengo la palabra encendida, mis hijos y los hijos de mis hijos andarán en la luz, en la verdad. Los que me siguen, los que lo siguen, caminarán bajo la bendición del Todopoderoso. Y Mateo capítulo 13, versículo 19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Cuando tú escuchas una palabra de parte de Dios que te confronta y la tratas de ignorar, dice que viene el malo y la roba. ¿Sabe que el enemigo no le interesa tu casa, lo material? El enemigo no le interesa tu carro. El enemigo no le interesa tu economía, porque eso Dios lo puede restituir. Al enemigo lo que le interesa es robarte la palabra. Al enemigo lo que le interesa es quitar de tu corazón la palabra que fue sembrada. Cuando tú escuchas una palabra, te inquieta a que tú no la escuches, que la ignores. Cuando tú escuchas una palabra, Él quiere que tú no pongas atención. Cuando tú quieres ir a la iglesia para escuchar la palabra, Él pone cosas en tu camino para que no escuches la palabra. Porque lo único que le hace frente al enemigo, lo único que puede vencer al enemigo es la palabra del Señor en tu corazón. Por eso que cuando Jesucristo fue llevado al desierto y le dice: si tú conviertes esta piedra en pan, si tú haces esto, si tú haces lo otro, Jesús le dijo: escrito está. Escrito está. El poder de una palabra, el poder de la palabra del Señor. Escrito está. Escrito está. Tú tienes el poder. Tú tienes la palabra de Dios en tu corazón. Tú tienes la palabra de Dios impregnado en tu vida. Escrito está. Declárale esta palabra.
Si tú ves que tus hijos se están perdiendo, la Biblia dice: herencia de Jehová son los hijos. Mis hijos le pertenecen a Cristo. No son herencia del diablo, no son herencia de las drogas, no son herencia del alcohol, son herencias de Cristo, y por lo tanto me pertenecen a mí y le pertenecen a Cristo, porque herencia de Jehová son los hijos. Alabado sea el nombre del Señor. Si tú estás pasando por aleluya, por una escasez, si tú estás pasando por algo, aleluya, que te hace falta, la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 28: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y aleluya, y haces por obra lo que está escrito, bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad. Hay una promesa, porque escrito está que no faltará la harina, no faltará el pan en mi mesa. Aleluya, esa es la palabra, es la promesa del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo, aleluya. ¿Sabe que la Biblia dice, aleluya, también cuando el enemigo viene y quiere meterse a nuestras vidas, a nuestra familia? La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás alcanzado, serán salvos tú y toda tu casa, porque tú tienes el poder de una palabra. Esa palabra que fue sembrada en tu corazón, activa esa palabra. Créele al Señor, porque una palabra del Señor basta para cambiarlo todo. Una palabra del Señor basta para cambiarlo todo. Una palabra de Dios basta para cambiar las circunstancias en tu vida. Una palabra del Señor basta. Atrévete a creerlo en esta hora. Yo te invito a que tú le creas. Con una palabra que tú le creas a Dios. Con una sola palabra que tú le digas: Señor, yo creo que tú me vas a levantar. Señor, yo creo que tú me vas a restaurar. Señor, yo creo que tú vas a restaurar mi matrimonio. Con una palabra que tú le creas a Dios y permanezcas creyéndole a Dios, alcanzarás el favor de Dios. Padre, en esta hora te damos gracias por esta palabra. Mira, Dios mío, aquellos que se levantan a creer en esta palabra de poder, extiende tu favor sobre su vida, sobre su matrimonio, sobre esa enfermedad. Aquel que está pidiendo por una sanidad, Dios eterno, así como aquel hombre que llevaba 38 años enfermo. Aleluya, su enfermedad de 38 años fue transformado, aleluya, en sanidad en segundos, porque una palabra tuya basta para cambiarlo todo. Aquel, Dios mío, que está pidiendo por su matrimonio, lo que el diablo vino a hurtar, a destruir, Dios mío, tú lo restauras, lo restituyes al doble. Espíritu Santo, aquel que te quiera aceptar y no puede, está luchando. Señor, te pido que tu fortalezca, tu dominio propio, Espíritu de Dios, venga sobre su vida. Aquel que se reconcilia contigo, Dios mío. Aleluya, te pido que le hagas permanecer, que no sea un hombre de doble ánimo, como dice tu palabra, el hombre inconstante en todos sus caminos, sino que permanezca, que lleve fruto, como dice tu palabra en el Salmo, aleluya, que la palmera florece. A los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Aleluya. Sigue creyéndole a Dios y confía en su palabra, que algo sobrenatural de Dios, aleluya, aquí en la tierra puede cambiarlo, lo que tú has estado esperando por mucho tiempo. Bendiciones.